Se dio cuenta que no estaba luchando contra el hijo pastor, no estaba luchando contra la esposa, no estaba luchando contra la iglesia, no estaba luchando contra nadie. Estaba luchando contra Jesús. Y arrodillado le dijo: Señor, puedes aceptar lo que resta de mi vida. El Evangelio según San Lucas, capítulo 15. San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me pertenece. Y el padre les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase puercos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Y volviéndose en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, el padre lo vio, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y es encontrado. Y comenzaron a regocijarse. Amigos queridos, en el capítulo 15 de San Lucas hay 3 parábolas. La parábola de la dracma perdida. La dracma es una moneda, una monedita perdida. Está también la parábola de la oveja perdida. Y está la parábola del hijo perdido, el hijo pródigo. La dracma perdida simboliza a todas las personas que en este mundo están perdidas, pero no se dan cuenta que están perdidas. Una moneda no tiene sensibilidad, una moneda no sabe de nada, no tiene conciencia. La monedita se pierde, está perdida, pero no se da cuenta que está perdida. Y tampoco conoce el camino de vuelta para el dueño. Así hoy día en el mundo hay mucha gente que está perdida, sin Dios y sin esperanza. Pero si tú te acercas de ellos, te van a decir: ¿quién está perdido? ¿Yo? Yo no. Están perdidos. La familia se desintegra, los hijos se les hunden. Están hundidos en sus vicios, en sus traumas, no pueden dormir en la noche, tienen que tomar píldoras, todo está mal, tienen miedo del futuro, tienen miedo del pasado, están enloquecidos, pero no aceptan que están perdidos. La oveja, la dracma, la moneda perdida, simboliza a esa gente. La oveja perdida simboliza otro tipo de personas. Porque la ovejita cuando se pierde, se da cuenta que está perdida. La ovejita sí se da cuenta que está perdida. Pero no conoce cuál es el camino de vuelta para casa. Ese es el problema. La ovejita sabe que está perdida, pero no sabe cómo volver. La ovejita simboliza mucha gente que hoy día en el mundo, en la vida, está perdida. Se da cuenta que está perdida. Sabe que está perdida, pero no sabe cuál es el camino que lo lleva de vuelta a la casa del Padre. Hay tribus en el África que echan sus primogénitos a una cascata. El agua se los traga al niño.
Los padres lloran. Y si tú le preguntas, pero si te duele tanto, ¿por qué echas tu hijo allí? Te van a decir, es que tenemos que aplacar la ira de los dioses. Saben que están perdidos. Quieren resolver el problema, pero no saben cómo. Yo veo gente andando de rodillas hasta hacerse sangrar las rodillas, kilómetros y kilómetros. Si tú le preguntas por qué lo haces, te van a decir, quiero salvarme. Saben que algo está mal, quieren encontrar la salida, pero no saben cómo. Yo conozco ricos empresarios en el Brasil que suben un cerro allá en la ciudad del Salvador, donde se realiza la famosa macumba, esas ceremonias diabólicas donde matan gallina y derraman sangre de gallina negra. Gente inteligente, universitarios, profesionales, hombres justos subiendo. Si tú les preguntas ¿por qué? ¿Pero por qué lo haces? Te van a decir, estoy perdido. Necesito encontrar la salida, la solución. Yo veo en Río de Janeiro a las 6 de la mañana, en un huerto que se llama el Jardín Botánico, gente inteligente, artistas de televisión famosos, abrazados a los árboles, sin ropa, con el torso desnudo, abrazados a los árboles a las 6 de la mañana, cuando el sol comienza a salir. Es una cosa curiosa. Si tú te acercas, pero ¿qué es lo que estás haciendo ahí? Y te van a decir, ¿sabes qué? Que la vida de ellos se está haciendo pedazos, que el hogar se está deshaciendo. Entonces, alguien les ha dicho que si van a las 6 de la mañana cuando el sol está saliendo y se abrazan de esos árboles, la energía del árbol puede pasar para ellos, para resolver sus problemas. Que el ser humano, en este mundo, sabe que las cosas andan mal. Hay algunos que se dan cuenta que están mal, pero no encuentran el camino. Son como la ovejita perdida. Sabe que está mal, saben que están mal, pero no saben cómo volver al Padre. La tercera parábola del hijo pródigo simboliza a todos aquellos que saben que están perdidos. Un día descubren el camino de vuelta para casa. Saben cómo volver, pero por algún motivo no vuelven. Yo voy a analizar esta noche la parábola del hijo pródigo. Comienza la parábola diciendo, un hombre tenía 2 hijos. Aquí está el tipo de relacionamiento de relación que Dios quiere tener con los seres humanos. Dios no creó esclavos que tienen que obedecer. Dios no creó robots que tienen que cumplir todo al pie de la letra. Dios creó hijos. La parábola no dice, había un amo que tenía 2 esclavos. Había un patrón que tenía 2 máquinas. La parábola dice, había un padre que tenía 2 hijos. Tú eres la cosa más linda que Jesús tiene en esta vida. Tú eres el Hijo de Dios. Él te ama. Cuando un padre es obedecido por su hijo, porque el hijo le tiene miedo, algo está mal. Y te digo otra cosa. Tu hijo te va a obedecer por miedo solo mientras tú lo puedas castigar. Pero cuando él crezca y tú ya no lo puedas castigar, se acabó la obediencia. Jesús no quiere esclavos que le obedezcan por miedo. Jesús quiere hijos que le obedezcan por amor. Por eso Jesús quiere conquistar tu corazón. La obediencia sin amor para Jesús no tiene mucho valor. Un padre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me pertenece. Yo les pregunto, de aquella hacienda que el padre había forjado con trabajo, con lucha, con sudor, ¿qué cosa le pertenecía al hijo? Nada, pero él se atreve a decirle, dame la parte que me pertenece. Y aquí está simbolizada la actitud humana. Hay seres humanos que tal vez no lo dicen con palabras, pero con sus actitudes dicen, mi vida es mía, yo hago lo que quiero con mi vida, mis ojos son míos, yo veo lo que quiero con mis ojos, mis manos, mis pies son mías, yo voy a donde quiero con mis pies, hago lo que quiero con mis manos. Nadie tiene que meterse conmigo, la vida es mía. Amigo querido, yo lamento decirte mucho esta noche, pero la vida no es tuya. Que tú puedes ir a donde quieres, eso es verdad. Que tú puedes hacer lo que quieras, eso es verdad. Que tú puedas ver lo que quieras, que puedas andar por donde quieras, eso es verdad. Pero que la vida es tuya, eso no es verdad.
porque la vida pertenece a Dios y Él te la prestó. A veces tú estás tomando desayuno y ves una hormiguita atrevida queriendo entrar a tu taza. Y tú con el dedo meñique la desapareces. Si un día Dios quisiese que nosotros desapareciésemos, no se daría ni siquiera el trabajo de mover el dedo meñique. ¿Cómo te atreves a decir que la vida es tuya? Que tú puedes hacer lo que quieras con tu vida. Que puedas hacer lo que quieras, puedes. Pero que la vida es tuya, no es. La vida le pertenece a Dios. Pero el hijo le dice, dame la hacienda parte que me pertenece. Se apodera de la vida que es de Dios. ¿Y tú crees que Dios discute? Dios no discute. El texto bíblico dice, el padre, sin discutir, le repartió y le dio lo que el hijo quería. ¿Saben por qué, amigos queridos? Cuando Dios nos creó, nos dio libertad. ¿Sabes lo que quiere decir libertad? Libre albedrío para hacer lo que queremos. Pero mucho cuidado con confundir las cosas y pensar que porque Dios te dio libre albedrío, que Dios no puede intervenir en tu vida y puedes hacer lo que te da la gana. Yo un día fui invitado para hablar con un grupo de muchachos adolescentes que estaban fumando marihuana en las hojas de la Biblia. Dicen que el mejor papel para envolver marihuana es este papel tipo Biblia, solo que este papel no se encuentra en las papelerías, y si se encuentra es muy caro. Entonces es más barato comprar una Biblia que está subsidiada con ofrendas de gente que quiere predicar la palabra de Dios. Le arrancan la hoja de la Biblia y envuelven marihuana ahí. Y me dijeron, pastor, hable con esos muchachos. Yo fui, un grupo de muchachos, 14, 15, 16 años. Y yo les dije, pero ustedes no pueden hacer eso. Y el jefe de ellos me miró atrevidamente y dice, ¿por qué no? Porque esa es la palabra de Dios. ¿Qué Dios? Dios no existe. Le dije, hijo, ¿cómo vas a decir que Dios no existe? Tú estás vivo porque Dios existe. Entonces él sacó su reloj y me dice, mira, le voy a dar a Dios 30 segundos para que me pruebe que existe. Si Él existe, le doy 30 segundos para que me quite la vida. Y comenzó a controlar. 5, 10, 20, 25, 30. Nada pasó. Él dio una carcajada, me miró desafiadoramente y dice, ¿y ahí? ¿Me dijiste que este libro es la palabra de quién? Y yo me quedé mudo. Y pensé en mi corazón, Dios mío, está bien, no lo mates ya, no lo mates. Pero por lo menos dale una bofetada, tíralo al suelo, haz alguna cosa. No puedes permitir que un muchacho de 15 años te desafíe y tú te quedas tranquilo. Solo que Dios es Dios y yo soy yo. A mí se me acaba la paciencia porque soy un pobre ser humano. Pero 30 segundos es poco tiempo para acabársele la paciencia a Dios. Pero Dios, cuando nos dio libertad hasta para decirle, te doy 30 segundos para que me quites la vida. Y no te pasa nada. Y después das una carcajada, ¿está viendo? ¿Dónde está Dios? Dios te dijo, está bien. ¿Quieres hacerte dueño de la vida? Llévatela. ¿Y para qué el hombre quiere la vida? El texto bíblico dice que poco tiempo después, el hijo, agarrando la hacienda, la parte que era de él, se fue a una tierra distante. Poco tiempo después. Esto revela la rapidez con que el pecado arruina las cosas que toca. Comienza a fumar un cigarrillo, solo por curiosidad, solo para demostrarle a tus compañeros en la escuela que tú también eres hombre, solo por clase, solo por estatus, solo un hito. Poco tiempo después, estás con un hueco en el pulmón, viciado, esclavo de un pequeño tubo de nicotina. ¿Pero cómo llegaste allá?
Poco tiempo después, el hijo, agarrándolo todo, se fue a una tierra distante. Poco tiempo después, esto revela la rapidez con que el pecado arruina las cosas que toca. Comienza a jugar a los 12, 13 años de sexo, solo por curiosidad, solo porque todo el mundo lo hace. Poco tiempo después no te resta nada de respeto propio, nada de valores, nada de principios. Comienza a jugar, de beber, solo por curiosidad. Poco tiempo después eres un pobre viciado en alcohol, aunque no lo reconozcas, un pobre alcohólico que no puede tomar decisiones si no toma alcohol para poder tomar una decisión. Poco tiempo después comienza a jugar con cosas prohibidas. Poco tiempo después no te resta nada, estás completamente hundido. Poco tiempo después el hijo se fue a un país distante. Ustedes saben que nada más quiere el pecador que vivir lejos de Dios, cuanto más lejos mejor. El pecado nos lleva lejos de los amigos, lejos de la iglesia, lejos de la familia, lejos de Dios, lejos de todo. En una ciudad brasileña conocí un hombre extraordinario, maravilloso, columna en la iglesia, fervoroso. Y un día la iglesia y la familia fue golpeada con una noticia triste. Él desapareció con una niña que trabajaba en la casa de 18 años. La iglesia lloró, la familia lloró, todos los que lo amábamos lloramos, y él se hizo humo, desapareció. Pasaron casi 15 años. Yo estaba predicando una vez en un lugar allá en el interior de la Amazonía brasileña, un lugar donde están esos garimperos que buscan oro, aventureros allá en el canto del mundo, donde no hay nada. Y el pastor me dijo, ¿quieres conocer el lugar donde llegan los que sacan oro? Es una cosa interesante, porque allí solo están los que buscan oro, que son los que trabajan y traen el oro, las prostitutas que le sacan el oro a los que buscan oro, y los ladrones que le sacan el oro a los dos y se van a San Pablo, la capital. Entonces es un lugar folclórico. ¿Quieres conocer? Vamos. Estamos a 5 kilómetros, vamos para allá. Y él me estaba mostrando, todo es oro, no hay dinero, la comida se cambia por oro, y la comida llega a precio de oro. Y de repente, cuando estoy andando en la única calle central, veo a un hombre. Me vio y quiso esconderse, pero no tenía para dónde esconderse. No había dónde meterse en ese lugar. Y me encontré cara a cara con él. Habían pasado casi 15 años. Era el hombre que escapó con la chica de 18 años. Un grande líder de iglesia, un hombre bueno. Cómo la iglesia sufrió, cómo lloró por él. Me dice, pastor, estoy aquí, tengo vergüenza, he venido aquí a esconderme. Le dije, quiero orar contigo. ¿Dónde vives? Me llevó a un lugarcito, una frazada, un lugar miserable. Él vivía en una casa linda, tenía hijos maravillosos, una esposa buena, una iglesia que lo amaba. Le dije, ¿qué haces aquí? Y él llorando dice, pastor, es aquí que voy a terminar mis días. ¿Por qué no vuelves? Ya es muy tarde. Para mí ya no hay más perdón. El pecado nos lleva lejos de Dios, nos lleva muy lejos de nosotros mismos, nos lleva lejos de nuestros valores, lejos, muy lejos. Nos enloquece, nos desespera. Y de repente nos damos cuenta que nos falta. Al hijo pródigo le faltaba comida, pero de repente nos damos cuenta que nos falta salud, nos falta amor, nos falta respeto, nos falta dignidad, nos faltan principios, nos falta futuro, nos sobra pasado. El texto bíblico dice que de repente el hijo tuvo hambre. No era hambre de pan,
Este hambre que la Biblia habla no es hambre de pan, es el hambre del alma, del corazón. Es aquella cosa que el pecador siente cuando no sabe qué hacer con su vida. Es aquella cosa que el pecador siente cuando termina el pecado y se siente vacío, y se siente sucio, y se siente con ganas de morir. Es aquella desesperación que se apodera en las noches, cuando el hombre no puede dormir, cuando el hombre tiene miedo de lo que viene por delante, cuando el hombre tiene miedo de mirar para atrás porque los recuerdos de la vida equivocada lo golpean. Es esa sensación horrible. ¿A dónde irás de mi presencia?, dice Dios. Si subieres a lo alto, allí estaré. Si bajares a lo profundo del mar, me encontrarás allí. Si te fueres al occidente, te esperaré allí. ¿A dónde te irás de Dios? ¿A dónde correrás? ¿A dónde huirás? Hay personas que durante años y años escapan y escapan, corren y corren. Se esconden atrás del trabajo, trabajan, no tienen tiempo para nada. Todo el mundo puede pensar, más qué grande trabajador. Mentira, no es amor al trabajo, es miedo de parar, porque cuando para, no le queda otro remedio sino reconocer la tragedia de su vida. Hay personas que se esconden atrás de los vicios, atrás de los placeres, hay personas que se esconden atrás de la religión. Atrás de la religión. Corren, trabajan, es solo iglesia, doctrina, tienen miedo de parar. Porque cuando paran descubren que esta iglesia, esta religión es solo para esconder el vacío, la desesperación que cargo en la vida, que solo Cristo puede curar. Miedo de parar. Por eso Dios dice, estáis vos quietos y sabed que yo soy Dios. Cuando el hambre llegó, ¿acaso el hijo pródigo pensó en el padre? ¿Volvió al padre? No. Trató de resolver el problema con sus manos. ¿Por qué seremos los hombres así? Siempre tratando de resolver el problema con nuestras manos y nos hundimos cada vez más y más. Y cuando tratamos de resolver el problema con las manos propias, solo nos hundimos. Miren, el hijo pródigo hubiese vuelto al padre, estaría resuelto su problema, pero no, él quiso resolver su problema con sus manos, buscó a un ciudadano y lo mandó ¿a dónde? A cuidar puercos. Antes estaba con hambre, pero nada más. Ahora continuaba con hambre y cuidando puercos. Peor. Y para el judío, y esta parábola fue presentada para los judíos, la mayor humillación en la vida era pasar cerca de un puerco. Pero la parábola no lo presenta al hijo pasando cerca de un puerco. Lo presenta ¿cómo? Sirviendo a los puercos. En lo peor de la situación, ya no podía caer más, había llegado a lo más bajo, al fondo, no había más esperanza para él. ¿Por qué seremos los hombres tan difíciles de aprender que si nos metimos en problemas deberíamos correr a los brazos de Jesús? Yo estaba un día con mi hijo a los brazos de Jesús. Yo estaba un día con mi hijo pequeñito, mi hijo mayor estaba chiquito, tendría que 3 añitos. Mi esposa no estaba, yo estaba solo en la sala leyendo y él jugando ahí. Y de repente hizo caer un vaso, un florero de vidrio. Y el florero, se hizo pedazos. Yo, para que no se asuste el niño, me hice al tonto, como que no me di cuenta. Pero lo comencé a mirar disimuladamente. ¿Saben cuál fue la actitud de él cuando vio el vaso hecho pedazos? Él no vino a pedirme ayuda. Lo primero que hizo es mirar si yo me había dado cuenta. Y como él pensó que yo no me di cuenta, en la opinión de él yo no me di cuenta, él trató de reconstruir
el florero con sus manitos de 3 años, y ahí se cortó la mano. La sangre comenzó a aparecer. Ahora, en desesperación, corrió a los brazos del Padre. Podría haber venido a mí sin el dedo cortado. Tuvo que cortarse el dedo y de todas maneras acabar viniendo a mí. Pero ¿por qué seremos los hombres tan tercos para entender que Jesús es nuestra única salida? Yo nunca voy a olvidar el entierro de la hija de un grande amigo. Quedó embarazada a los 15 años, soltera. El padre le había dicho: hija, esa manera de noviar no está correcta. Pero ella no: mi vida es mía, no te metas. Quedó embarazada. Podía haber corrido al padre, no. Trató de resolver el problema con sus propias manos. Provocó un aborto y murió en la mesa de la cirugía. Ahora yo estaba acompañando al amigo en el entierro, en la hora del velorio. Yo veía a ese hombre mirando el cadáver de su hija en el ataúd y lloraba y decía: hija, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú me contases, seguro que yo no te hubiera felicitado. Seguro que yo no me hubiera alegrado. Tal vez yo hubiera gritado. Pero yo soy tu padre. El único que podía resolver tu problema era yo, hija. ¿Por qué no viniste a mí? Yo creo que muchas veces Dios nos mira y dice: hijo, ¿por qué no vienes a mí? ¿Por qué? Si yo soy el único que te puede resolver el problema. Pero los seres humanos tenemos que herirnos en la vida para entender que necesitamos de Jesús. A lo largo de mi vida he visto gente sufriendo. Claro, mientras hay dinero, mientras hay salud, ¿para qué Dios? Una vez un hombre, una señora, miembro de iglesia, me dice: mi esposo no quiere saber nada de Dios, yo quiero que usted hable con él. Le dije: pero si él no quiere saber nada de Dios, ¿cómo voy a hablar? Pero ella me tendió una trampa, de tal manera que me encajonó, me colocó frente a frente al del esposo, en una situación que yo no podía escapar. Ella me dijo: mi esposo lo está invitando a almorzar. Mentira, el esposo no me estaba invitando a nada. Ella preparó el almuerzo, llamó al esposo, me llamó a mí, y cuando entré a la casa dice: mire, yo le hice esto porque si no usted no iba a hablar con mi esposo. Ahora yo quiero que durante el almuerzo usted hable con mi esposo, le hable de Jesús. Pero le dije: señora, no, si él no quiere escuchar, deje que las cosas sucedan naturalmente. No, pastor, tiene que hacerlo, yo sé que Dios lo va a usar. Y durante el almuerzo ella, con el ojo, me dice: ya. No había ambiente, pero ella: ya. Y si yo no hablase, el esposo iba a pensar cualquier cosa extraña, porque ella... Yo tenía que hablar antes de meterme en un problema más serio. Y aquel hombre me trató mal. Pocas veces un pastor fue tratado tan mal. Ese hombre me dijo cosas terribles, más o menos. Y yo le permití sentarse a mi mesa, pero no le di derecho de hablarme de su religión. Si yo respeto la suya, ¿por qué usted no respeta la mía? Si yo respeto la religión de mi esposa, ¿por qué usted no respeta la mía? Esta es mi casa, esta es mi mesa. Y él tenía toda la razón. No era el momento para hablar. Imagínense un almuerzo después de eso. Pocas veces sufrí en mi vida tanto. Pocas veces ansié que terminase ese almuerzo lo más rápido posible. Y pensé que nunca más vería a ese hombre. Pero años después volví a aquel lugar. Y mi esposa me dice: pastor, mi esposo quiere hablar con usted. Le dije: hermana, ¿su esposo quiere hablar conmigo?
¿Usted recuerda la última vez? Y ella dice, pastor, de esta vez mi esposo quiere hablar con usted. Mi esposo está bautizado, está en la iglesia. Su esposo está bautizado, sí. Aquel hombre que casi me botó de su casa, sí. Cuénteme ese milagro. ¿Cómo es que Dios hizo eso? Ella me dice, pastor, éramos ricos, teníamos dinero. Usted sabe, mi esposo era dueño de una empresa enorme, eran socios, eran 3 socios. Teníamos aquella casa linda, teníamos otras propiedades, teníamos todo. Hace un día mi esposo sufrió un accidente de tránsito. Se quedó entre la vida y la muerte, meses entre la vida y la muerte. Yo fui a la empresa, saqué dinero, pagué los mejores especialistas, volví a la empresa, sacaba dinero y a mí me decían, llévelo allá, yo lo llevaba, en fin, traje los mejores y gasté dinero, todo. Un día, los socios de la empresa me dijeron, señora, esta es la última vez que retire dinero, la empresa ya no es más de ustedes. Pero ¿cómo no? Aprovechando la situación del socio, los otros se apoderaron de la empresa. Los hijos no estaban preparados para afrontar la vida. Tuvieron que vender la linda casa en que vivían. Vendieron las otras propiedades y el hombre entre la vida y la muerte. Y finalmente, después de meses y meses, el hombre salió del hospital, condenado el resto de su vida a una silla de ruedas. Y allí descubrió que no tenía más empresa, que no tenía más casa, que no tenía más coches, que no tenía más propiedades. Y allí descubrió que no podía andar más. Y una noche, en desesperación, le dijo a la esposa, ¿tú crees que Dios me puede aceptar así como estoy? Sin dinero, sin nada, sin poder siquiera andar. Y la esposa le dijo, ¿quién te dijo que Dios estaba interesado en tu dinero, o en tu cuerpo, o en tu salud? Dios te ama. ¿Tú crees que